En este episodio de opinión voy a salirme un poco de lo que estamos acostumbrados para hacer una pequeña review de unos productos que, si bien no son totalmente necesarios para hacer podcast, sí que es conveniente que los tengamos en el radar por si nos hicieran falta estudios, digamos, portátiles de grabación de podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono. Ya sabéis que me gusta cerrar las semanas con episodios de opinión donde expongo y me extiendo un poquito sobre algunos aspectos relacionados con el podcasting que nos rodea. Y en el caso de hoy no va a ser tanto, digamos, del aspecto auditivo de los podcasts, sino de más el aspecto mecánico del podcasting. Me explico. Hoy quiero hablaros de peanas para micrófonos. Y vosotros diréis, ¿peanas? Peanas son todas iguales, ¿no? ¿Qué más da que tenga una peana, que un trípode, que un brazo de micrófono? Sí y no. Y me explico. Voy a descartar por un lado los trípodes, que normalmente vienen acompañando a modo de regalo los propios micrófonos. A mí personalmente los trípodes siempre me han dejado que desear porque no son, digamos, las sujeciones más fiables. Lo sé que sí, lo sé que son muy pero que muy buenos, pero yo personalmente prefiero las peanas. Eso de que el micrófono solamente tenga 3 puntos de apoyo lo hace más proclive a que le demos un pequeño golpecito y se acaben cayendo. No sé, la robustez de una peana yo creo que es mucho mayor y es mucho más fiable. Y por otro lado, los brazos de micrófonos están muy bien si es un estudio habitual donde grabamos normalmente y si no nos vamos a mover de ahí. Lo podemos dejar montado y pues ya sea para un micrófono, para 4 micrófonos, los podemos dejar montados y no moverlos, y ahí están, y la verdad que es una solución ideal. Pero si lo que buscamos es algo portátil, algo en movilidad, como es mi caso muchas veces, que tengo que salir a diferentes grabaciones o a diferentes eventos con los micrófonos, pues yo personalmente soy más partidario de las peanas de micrófonos, por su peso, por su robustez y porque me ofrecen mucha más fiabilidad que los trípodes. Y dentro de las peanas de micrófonos voy a hablaros de 3 diferentes que, si bien son para todos los bolsillos, hay que tener en cuenta algunas características si queremos hacernos con la ideal para nosotros. La más barata es de 16,16. Os hablo de precios en Amazon, que es la tienda donde yo las adquiero normalmente, y yo creo que es una medida, digamos, que conocemos todo el mundo y que tenemos al alcance casi todos, ¿no? 16,16 euros por peana, soporte incluido, y bueno, esa es la más barata de Neewer. Yo las he comprado más baratas todavía, pero lógicamente pues la inflación, como a todos los productos, pues la ha acabado afectando, y hace ya mucho tiempo que dejé de comprar estas peanas. ¿Por qué? Y aquí es donde aprovecho a dar los motivos. Creo que la circunferencia de la propia peana es muy pequeñita, lo cual no la hace, digamos, muy robusta, y además que el peso de la propia peana tampoco es que lo haga como muy lo ancle a la propia mesa, ¿no? Lo sostenga. En cualquier momento que le des un pequeño golpecito, al final el micrófono acaba volcando, y es que pesa poco más de 400 gramos, que esto puede parecer mucho, pero si lo que queremos es algo que asiente mucho el micrófono y que sea prácticamente imposible de mover, lógicamente es posible moverlo, porque tampoco son pesos, los que vamos a hablar son pesos de 10 kilos o 20 kilos para un micrófono, pero ya me entendéis. 400 gramos es fácil volcar esta peana. Ya digo, son peanas de Neewer y yo las he tenido, de hecho tengo aquí 6 o 8 y las he utilizado durante mucho tiempo, pero son, digamos, de las más endebles, al menos de las que voy a hablar hoy. Tienen regulación en altura también, pero ya está. Tienen regulación en altura y no se puede hacer nada más con ellas. La segunda de las peanas de las que os quiero hablar hoy es una fabricada por la marca Gator, y es la Frameworks GFW MIG 0601.
un poquito más elaborada que la Neewer. En este caso hablamos ya de un peso considerable, 1,3 kg calculo, porque en total con el soporte vertical y la abrazadera para el micrófono son 1,5 kg casi. Regulación en altura también, cosa que se agradece bastante. Y también incluyen una pinza para el propio cable del micrófono, que esto ayuda mucho. Una vez que ya lo tienes todo montado, pones esa pincita y se queda pegada, digamos, al soporte vertical y no se ve el micrófono por ahí desperdigado, ¿no? Queda todo muy empaquetadito y es bastante, pero bastante más robusta que la Neewer. Vamos, es que es 3 veces su peso. Esto se hace bastante más difícil de tirar si le das un pequeño golpe al micrófono, ¿no? De esta manera, pues no lo tiras. Y además, en la base, y esto también lo vamos a ver en la siguiente, tiene una especie de gomita que reduce la vibración que pueda transmitir cualquier golpe que le des a la mesa y se transmita a la propia grabación. Y esto parece que no, pero es muy interesante. Si a esto además incluyes un pequeño tapete en la mesa, hay gente que pone una pequeña tela bastante gruesa, estas típicas telas que parecen así como de terciopelo, o incluso con las que jugamos a las cartas, que son tapetes bastante gruesos. Con eso ayudas a que las vibraciones o los golpes que puedas dar en la mesa no sean muy pronunciados y no se transmitan a la grabación. Y vamos ahora sí que sí a la peana de las peanas, o al menos en mi opinión, y es la RDS1 de Rode o de Rode. Nos vamos al 980, bueno, 1 kilo de peso en total. Es un poquito más cara que la anterior. La anterior, creo que no os lo he dicho, son 23 euros por peana. Y en el caso de la de Rode o Rode, nos vamos a los 26 euros por peana. Prácticamente es igual que la anterior. Un poquito, quizás, aunque es de menor peso, la peana es un poquito más grande, con lo cual juega un poquito, ¿no?, con el peso o la superficie, de tal manera que te cueste un poquito tirarla si le golpeas. También se hace más llevadera porque al ser una superficie mayor, pero de menor peso, lógicamente a la hora de transportarla pues es más cómoda de transportar. No es lo mismo transportar 1 kilo que 1,5 kg. Por un lado pues ganas versatilidad porque pesa menos, pero por otro lado pierdes robustez. Pero claro, 1,5 kg de peana quizás es incluso excesivo. Ojo, las hay mucho más pesadas, pero os hablo de peanas para que podáis llevaros vuestros estudios de grabación portátiles. Bueno, que sea, tampoco vamos a necesitar un camión. A mí ya de por sí me cuesta llevar el maletín donde llevo todo el material, me cuesta mucho precisamente porque llevo 4 o 5 peanas como estas, pero si aumentara el peso ya empezaría yo a quitar lastre. Pero bueno, en el caso de Rode o Rode, también tiene esa cobertura gomosa en la peana inferior para que no se transmita las vibraciones, y incluye 2 pinzas para sujetar el cable, cosa que se agradece mucho porque cuando ya dejas todo montado el cable queda mucho más recogidito y bueno, pues puestos a pagar por una marca de confianza como es Rode, pues que menos que traigan materiales de calidad. Y la verdad que reconozco que los soportes de Rode son los que mayor calidad me transmiten. Básicamente las 3 son lo mismo. Es una peana con peso en la parte inferior, o un utensilio de regulación de altura y una abrazadera para el propio micrófono. Son lo mismo, sí, pero cuando pagas un poquito más ofreces mayor calidad, como os podéis imaginar. Bueno, no creo que os haya descubierto América a ninguno de los oyentes de este podcast, porque todos conoceréis pues ya sea trípodes, brazos o peanas, pero espero que esta pequeña opinión que os he traído en este capítulo y estas pequeñas reviews os sirvan para llevar a cabo vuestra próxima compra y para tener ahí una decisión un poquito más acertada. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que serán grabados pues con trípodes, con peanas o con brazos de micrófono, pero sobre todo que os gusten tanto
como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar en el canal de Telegram de este podcast, al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono, y donde podréis elegir vuestros capítulos favoritos en la encuesta de cada sábado por la mañana y ayudarme así a configurar una mejor parrilla adecuada a vuestros gustos gracias a vuestro feedback en este canal de Telegram. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono. Y ahora me voy de vacaciones de Semana Santa. Os veo dentro de 10 días.